Bueno, mi nombre es Nicolás Peña y a continuación les presento mi proyecto final del curso del diplomado de Big Data and Business Analytics. Pues para entender un poco el negocio, actualmente es un negocio familiar que cuenta con tres buses, los cuales dos se han adquirido relativamente pronto y el cual busca pues extender esto para ser una empresa ya consolidada. Pues, actualmente opera con empresas privadas que requieren de medio de transporte para sus trabajadores y pues el mayor ingreso proviene en los fines de semana cuando se realizan viajes con clientes específicos. ¿Cuál es la problemática que se identificó? Y es que la organización ha experimentado una reducción de utilidades respecto a años anteriores y pues no se sabe en qué parte radica el problema, si en la parte de costos, si en la parte de ingresos, y pues es importante realizar un análisis a partir de esto. ¿Quiénes son los actores involucrados? Principalmente los propietarios del negocio. ¿Cuáles son sus funciones? Es negociar contratos, manejo de los costos y gastos, manejo de las rutas de cada vehículo y la toma de decisiones. Segundo, los clientes. ¿Y cuáles son sus funciones? Pues son los que adquieren el servicio y pues es importante una retroalimentación por parte de ellos para que sigan adquiriendo el servicio. Y por último, los proveedores, que es muy importante ya que son los encargados de proveer el combustible y de brindar el mantenimiento a los vehículos. ¿Cuáles son las preguntas a resolver a partir de lo visto previamente? La primera es qué ha causado esta disminución en la utilidad de los últimos años. La segunda es cómo han cambiado los costos y los gastos. La tercera es si las rutas son realmente eficientes. La cuarta si existen registros necesarios para solucionar el problema. Y la quinta si se están generando los suficientes ingresos. ¿Qué variables nos van a ayudar a resolver el problema? Las siguientes: ingresos, costos, demanda de clientes, distancia recorrida, precio de combustible, satisfacción del cliente, capacidad de utilización de vehículos, número de viajes y pues KPIs. La base de datos que se usó para este proyecto es una que tiene la empresa desde el 2018, la cual es un poco limitada ya que no nos provee información de cada bus, sino en conjunto de todos los del proceso mes a mes de la empresa en cuanto a ingresos, combustible, mantenimiento. Sin embargo, no está muy específica, por decirlo así, es muy ambigua. La herramienta que decidí usar para el análisis pues es RStudio, ya que es una herramienta fácil de usar y pues permite comprender los datos mencionados previamente y la visualización de datos de manera óptima. Además que su interfaz es muy fácil de usar y es muy elocuente para este proceso. ¿Qué vimos en primer lugar? En cuanto a la interpretación de la correlación, yo decía hacer una matriz de correlación para ver cuáles eran las variables que más tenían como en principio como esta relación con la utilidad. Y me di cuenta de que las dos que más tienen relación con la utilidad son los ingresos y los viajes completados. Sin embargo, como me di cuenta de que no era muy alta esta correlación, era menor a 0.5, que es bajo, relativamente bajo, me fui por los ingresos, que tienen una correlación directa alta con el gasto del combustible y con los viajes completados, que vemos que es superior a 0.7 en el gasto del combustible y superior a 0.9 en los viajes completados, que es una correlación muy alta y que nos indica pues cómo va la tendencia. Es por esto que a partir de ahí decidí ver si la utilidad y los ingresos entre los dos, cuál definía mejor el modelo que se usó. Entonces me di cuenta de que, por ejemplo, en la parte de los ingresos, el R ajustado cuadrado es mayor a 0.8, lo que nos indica que es una correlación muy alta y que pues es importante tener en cuenta el modelo a partir de esto con las variables mencionadas previamente. Mientras que en la utilidad nos dice que es un 0.46, que pues es relativamente bajo para realizar el análisis. Sin embargo, a partir de ahí vamos a tener en cuenta los ingresos. Bueno, en la primera parte pues decidí hacer un análisis gráfico con diagramas de dispersión en cuanto a las tres variables, en cuanto a ingresos, gasto de combustible y utilidad. Y pues se puede ver cómo los ingresos iban de forma ascendente hasta el punto de pandemia y desde ahí viene pues en una recuperación y ha logrado estabilizar casi el mismo valor.
El segundo es el del combustible, que también venía de una forma antes de pandemia. En pandemia se llegó a cero, pues porque no se usaron los vehículos. Y posterior a eso, otra vez empezó a incrementar, pero esta vez se incrementó mucho más de lo que hacía previamente y pues puede ser un indicador de por qué nos está generando el problema. Por último, en la utilidad, pues vemos que también venía alta en los primeros meses, previo a pandemia también, donde están los valores seguidos, por decirlo así. Y de ahí se redujo bastante respecto a lo mencionado previamente. Pues una, una causa de esto, pues el gasto de combustible. En cuanto al análisis gráfico, también decidí ver la utilidad de la empresa. Entonces, pues como pueden ver, la utilidad de 5 millones o menor, como nos indica el histograma, tiene un valor muy alto y puede ser también uno de los problemas de por qué la utilidad en los últimos meses ha sido menor a 10 millones, por ejemplo. Y pues la idea es poder usar las herramientas para que crezca esta utilidad y que el histograma se incline un poco más hacia la derecha. En cuanto al análisis gráfico de los ingresos, pues decidí hacer el diagrama que mencioné previamente, que es muy importante analizar para ver si era que se habían reducido los ingresos previamente, y podemos ver que no, que definitivamente los ingresos no se han reducido lo suficiente, sí han ido creciendo respecto a lo que venían siendo previo a pandemia. Y pues que el boxplot que nos indica básicamente que esos ingresos están en superior a 40 millones y menor a 60 millones en más del 75% de los datos, en el 75% de los datos. En cuanto al análisis gráfico del gasto del combustible, es importante mencionar lo que dije previamente, y es que ha ido incrementando mucho respecto a lo que se venía haciendo previo a pandemia. Y pues eso también es un factor muy influyente para la hora del costo de operación, y sube demasiado los costos. Entonces, a partir de lo mencionado previamente, ¿cuáles son mis conclusiones y recomendaciones? La primera es la relación del ingreso con el gasto del combustible, el número de viajes y la utilidad. Pues sería bueno incrementar el número de viajes para tener un mayor número de ingresos. Y el segundo es que el gasto del combustible está muy alto, entonces sería importante, como mencioné en el cuarto punto, buscar un nuevo proveedor. Lo segundo es recopilación, otro tipo de indicadores como de satisfacción al cliente, que es importante, y también mejorar la base de datos y la recopilación de información, ya que está muy limitada, y pues sería importante para ver específicamente cuáles son los factores que están influenciando de manera negativa en este proceso. Muchas gracias, y este fue mi trabajo final.